La paz sea en esta casa, pues usted ya sabe que este es nuestro tradicional saludo en base a lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 5 y 6. Bien, pues vamos a enviar un saludo a la familia Martínez, familia Díaz Martínez. Miren, nos la encontramos a la señora y nos dice, yo lo escucho. Oiga, qué bendición, para todos. Pero, ojalá que sigamos incrementando la audiencia. Aquí quiero hacer un comentario previo al tema. ¿Para qué tanto leer y estudiar y saber y aquí estar cada domingo compartiendo la palabra de Dios? Bueno, la misma palabra de Dios nos enseña que debemos estar preparados para presentar defensa. Ya ve que a veces llegan algunos hermanos por allí, pues nos quedamos asustados. ¿Por qué? Porque no sabemos nada, puras tradiciones. Bueno, hay que estar preparados, pues. Y esto es lo que hacemos, darle seguimiento a nuestro programa. Y bueno, también debemos irnos preparando con estas lecturas, con este programa, para toda buena obra. Esta es la finalidad, otra de las finalidades para prepararnos para toda buena obra. Y además, para no torcer la ley de Dios, y mucho menos torcer las Escrituras, porque eso nos daña. Bien, pues siga nuestro programa y aprenda. Si usted no puede leer las Escrituras o no tiene tiempo, dedíquele estos 15 minutos a escuchar el programa. Y vamos pues al punto. Familia Díaz Martínez, saludos, felicidades, gracias porque nos escuchan. Y el tema para hoy, las 3 leyes del Antiguo Testamento. Las 3 leyes del Antiguo Testamento. Bien, recuerde usted que ya en una ocasión, aquí mismo, por eso déle seguimiento a los programas. Le dijimos que sin ley no hay humanidad, solamente hay anarquía. No hay humanidad sin ley, imagínese. Si así que hay leyes, ya ve que cómo andamos, pues sin ley, mi querido amigo, por eso tenemos que estar enterados. Aunque es verdad, algunos las tuercen, ¿verdad?, para su propia perdición. Y puede usted leer lo que dice Segunda de Pedro 3:15. Y vamos a empezar precisamente con las Sagradas Escrituras. A ver qué nos dice Segunda de Pedro 3:15 y 16. Dice, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Y la palabra salvación es en todo, es abarcante. Le puedo decir que es universal. O sea, ataca varios asuntos, es de salvación de varias cosas. Como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Fíjese en lo que insiste el apóstol Pablo. Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Por eso, mi querido amigo, mi querido radio escucha, oiga este programa, siga este programa, porque hay algunos puntos difíciles de entender y en el programa, en el transcurso de los temas, usted va saliendo de esas dudas. Y luego dice, puntos difíciles de entender que los ignorantes, usted no es ignorante, síganos, y poco firmes en la fe, interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las Escrituras. ¿Verdad? Que es necesario seguir el programa, leer la Biblia, mínimamente escuchar este programa. Entonces hay quien tuerce las Escrituras. Así es de que vamos a abundar en la información, lo que tenemos para este día. La Biblia menciona 3 clases de leyes. Es importante distinguir la diferencia entre ellas para no tratar o no traer daño sobre nosotros.
O sea, hay que entenderlas, hay que saber distinguir la diferencia entre las leyes para no traer daño sobre nosotros. Bien, 3 tipos de leyes. Ya le dijimos pues que sin ley no hay humanidad. Hay pura anarquía. Y usted puede encontrar esta frase en Génesis capítulo 2, versículo 16, en la parte de abajo de la Biblia Católica, en la página 8, que es la que yo manejo. O sea, esto está escrito por el magisterio de la Iglesia Católica. Bien, 3 tipos de leyes. Primero, leyes civiles. Pues todos los tiempos ha existido esto y vamos adelante. Estas leyes regían la operación y el gobierno del pueblo de Israel. Eran leyes de salud, de sanidad pública, de enfermedades, y leyes criminales, procedimientos judiciales, etc. Esas eran las leyes civiles. Ya no rigen como obligaciones civiles, aunque algunos de sus principios básicos son todavía aplicables. Por ejemplo, un principio del homicidio, el robo, el fraude y algunas cosas que todavía en la actualidad, o sea, algunos principios que esos no cambian. Bien. Seguidamente vamos a hablar de las leyes ceremoniales. Ojo en esto. Eran las leyes del santuario israelita, o sea, la liturgia, que gobernaban los servicios religiosos y señalaban la venida de Cristo. Desde entonces ya se estaba anunciando la venida de Cristo, y todo esto que aquí mencionamos es una preparación para recibir a Cristo en su segunda venida. La ley moral. Esta es la de los 10 mandamientos, registrada en Éxodo, se lo hemos repetido por muchas veces, Éxodo 20 del 1 al 17, y también está en Deuteronomio 5 del 7 al 21. Y además, puede usted tomar nota, Jeremías 31-33 dice que está escrita en nuestros corazones y grabada en nuestras mentes. Así es de que ha existido la ley moral desde siempre, desde que existe el hombre. Bien, esta ley, o sea, la ley moral, fue proclamada desde el monte Sinaí. O sea, ya se dijo, se expresó, fue declarada o proclamada ya desde el monte Sinaí. Fue escrita por Dios en tablas de piedra y preservada por Israel como la ley universal para el hombre, es decir, para todos los hombres. Y recuerda usted que el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 562, párrafo 2072, ya se lo hemos repetido varias veces, nos dice que es inmutable y es obligatoria para toda la humanidad. Entonces, pues aquí no hay de otra más de que ahí está la ley moral de los 10 mandamientos, o sea, la ley natural. Bien, ¿existía la ley moral antes del Sinaí? Afirmativo, sí. ¿Cómo podemos estar seguros de que existía desde antes? Bueno, pues vamos a ver aquí en este comentario. El pecado entró, o es un razonamiento, razónelo, piénselo, analícelo. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Romanos 5 del 12 al 14. Otro razonamiento más. Nuestro primer padre, o sea, nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, conocían la ley de Dios, o sea, la ley natural, porque ya estaba escrita en sus corazones y grabada en sus mentes. Si no fuera así, no se podría decir que pecó. Pues claro, ¿cómo podemos conocer el pecado? Mire lo que dice Pablo. Pablo declara, el apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley.
porque tampoco conociera la concupiscencia, o sea, la maldad, si la ley no dijera no codiciarás. Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 7. Más evidencias acerca de este punto se hallará en el primer estudio de esta sección titulado El origen de la ley de Dios. Ya lo habíamos manejado. Notemos los 10 mandamientos en la forma en que existieron antes del Sinaí. Veamos cómo estaba esto. Y aquí lo vamos a desglosar. Notemos los 10 mandamientos en la forma en que existían antes del Sinaí, antes de que fueran declarados, escritos en piedras. Dice el primer mandamiento contra los dioses ajenos. Génesis capítulo 35, versículo 24. Hoy los llamamos imágenes, estatuas, fotografías. Entonces, ahí está el primer mandamiento que mandata contra los dioses ajenos. Bien, no adorarlos, ¿verdad? No venerarlos. Génesis 35, del 2 al 4. El segundo prohíbe adorar imágenes. Bien, en Génesis, fíjese, desde el Antiguo Testamento, bueno, o sea, en el Antiguo Testamento, antes del Sinaí. Génesis 31, 19 al 34. El tercer mandamiento ordena: respeta a Dios. Éxodo 5, 2, Job 21, 14 al 15. Hay que recordar que Job parece haber vivido en los días patriarcales anteriores al diluvio. Bien, pues es un comentario que encontramos por ahí. El cuarto mandamiento pide que santifiquemos el sábado. Bueno, hoy lo han cambiado, lo han modificado, que dicen que santificar las fiestas, pero esto es inmutable, es incambiable. El cuarto mandamiento pide que santifiquemos el sábado, y esto lo registra Génesis 2, 1 y 3, y también Éxodo 16, 22 al 29. El quinto mandamiento enseña a honrar a los padres. Esto comparece en Génesis 37, 28 al 35, o también en Génesis 50, 15 al 17. El sexto mandamiento prohíbe matar, Génesis 4, 8, y comparece también en el 4 y 7 del mismo Génesis. El séptimo mandamiento condena el adulterio, y esto se registra en Génesis 39, del 7 al 9, y 34, 1, 2 y 31. El octavo mandamiento reprueba el robo, y está escrito en Génesis 27, 35 y 36, y también en Génesis 44, 4 al 8. El noveno mandamiento prohíbe el engaño y la falsedad. Estamos hablando de que ya esto se manejaba antes del Sinaí. En Génesis, esto se registra en Génesis 27, del 17 al 24 y el 12. El décimo mandamiento condena la codicia. Eva codició lo que pertenecía a Dios antes de tomarlo. Bien, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 6. Otro razonamiento para que usted lo analice. Aunque es verdad que antes del Sinaí los 10 mandamientos o los 10 preceptos no estuvieron declarados formalmente, como yo le dije, escritos en tablas, porque ya la Biblia los registra, escritos en tablas de piedra, allá en Éxodo capítulo 31, versículo 18, mucho después, o sea, con Moisés. Estos preceptos no estuvieron declarados formalmente en el Sinaí, o sea, no había escritura. Esos relatos evidencian que la gente los conocía, que algunos ordenaban su vida y se regían por ellos, y otros
elegían violarlos. Bueno, pues ahí tenemos el caso precisamente de Eva. Ella eligió violar precisamente los mandatos de Dios. Ella quiso meterse en otra dinámica y pues yo he venido manejando desde todos los tiempos que aquí nada más hay los que nos esforzamos a obedecer los mandamientos de la ley de Dios y los que no, porque no hay intermedio. Simple y llanamente todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero nosotros elegimos si violamos los mandamientos de Dios o si nos ajustamos a ellos. Y cada día, cada momento, tomamos decisiones. Ojalá que tomemos la mejor decisión en este día, porque el día es hoy. Ayer ya pasó y todo lo demás ya pasó. Mañana no sabemos si estemos presentes. Así es de que hoy esforcémonos a obedecer la ley de Dios. Y concluimos con lo siguiente. Los principios de la ley de Dios eran conocidos antes de su anunciación en el Sinaí. Entonces, ¿por qué fue necesario formularlos y escribirlos sobre tablas de piedra? Pues hay varias razones, pero una de ellos, porque el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y usted lo puede ver en las Escrituras, se había contaminado con el paganismo, con la gente que no era del pueblo de Dios. Estaba contaminado y eran paganos, adoraban, practicaban la idolatría, precisamente en sus largos siglos de esclavitud que vivieron en Egipto. Entonces estaban contaminados, por eso se les tuvo que ratificar. Aquí están los 10 mandamientos, miren, escritos con la mano de Dios. Bien, y todavía hasta la fecha, porque esos mandamientos son inmutables. Y habían perdido de vista la santidad de Dios y de sus leyes. Pues yo creo que estamos más o menos igual que entonces. Ya no sabemos, muchos ya no sabemos o no saben dónde quedaron las leyes de Dios, porque incluso algunos las han alterado. Esta fue una de las razones por las cuales los sacó de Egipto, como lo revela el Salmo 105, 37 al 45. Bien, pues estas son las 3 leyes del Antiguo Testamento, las leyes civiles, que algunos principios aún existen, las ceremoniales, o sea, la liturgia que se practica en las diferentes iglesias, y la ley moral, que son los 10 mandamientos. Mi querido amigo, conózcalos, esto es lo más interesante para nosotros los cristianos, que están en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Y practíquelos, porque no hay que ser solo oidores, sino hacedores de los mandamientos de Dios. Y le anuncio únicamente para cerrar el siguiente programa. ¿Cuál mandamiento puede ser alterado? ¿Cuál mandamiento puede ser alterado? Lo vamos a descubrir el próximo domingo, si Dios nos da licencia y si usted asiste y nos sigue en este programa. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.